Bueno, la voy a presentar a Claudia, que es quien va a estar hoy hablando. Claudia es una grosa del Enneagrama, así que ella está formada como coach ICC desde el 2006, fundadora del Lugar de Líderes, Enneagrama Apreciativo, BICUL, Bienestar y Cultura para las Organizaciones y la Sociedad. Si dije algo mal, Clau, me corregís. Perfecto. Enneagrama, certificada en Enneagrama para uso corporativo por Psicora y Munita, en Indagación Apreciativa Avanzada por IDEA Barcelona, Felicidad Organizacional por Arboleda, Resiliencia por la Universidad de la Marina Mercante, y bueno, forma parte de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Enneagrama desde el 2010, y bueno, ella se define como una orgullosa mamá de Daira, es el nombre de tu hija, ¿no es cierto? Daira, sí. De 27 años. Bueno, como optimista y apreciativa constante, admiradora de las estrategias del tenis, lectora incansable y viajera de alma. Considera que una persona que reconoce su potencial, desarrolla sus talentos y funciona en armonía en el medio ambiente, se transforma en una persona feliz para sí misma y para su entorno. Y aparte, bueno, tiene una energía hermosa, Claudia, así que va a ser un gusto escucharte. Así que ansiosa por escucharte, no saco más espacio. Bueno, no, muchísimas gracias por la presentación y bueno, muy buenas tardes a todos quienes nos acompañan hoy, a todas estas bellas mujeres y bellos hombres desde distintos puntos del país y del mundo. Así que muy bienvenidos y muchas gracias. Antes de comenzar, voy a hacer una votación. Quiero hacerles una consulta. Buenas tardes, Marcos. A ver, esto puede fallar. No hice nunca una consulta, una votación, así que por este medio voy a estar estrenando con ustedes. Voy a iniciar la votación, a ver, y lo que les voy a pedir, esta votación es... No tiene nombres, es simplemente estadístico. Y lo que quiero preguntarles en primer lugar es, ¿cuánto conocen de Enneagrama? ¿Mucho, poco o nada? Y aquí va. ¿Les sale para Sí. poner opción? Sí. ¿Sí? Sí. Después les quiero preguntar, ¿cuánto conocen de indagación apreciativa? Y les quiero preguntar si, ¿cuántos de aquí, de esta sala, son coaches? Vamos a dar un minutito más, 30 segundos más, porque va a ser una manera para mí de tener como un poco la temperatura de la sala y para poder ir orientando un poco hacia dónde vamos. Si bien este círculo de Linin es de coaches, no necesariamente ¿Puede ser que no lo pueda enviar, Claudia? Puede ser que se haya terminado el tiempo. Que tenga que se fije de bajar. Hay que bajar bien, porque si no, no se ve. Hay que bajar bien, exacto, porque no se ve toda la encuesta, al final queda un punto más por contestar y ahí te da el botón de submitir. Bueno, gracias igual. Es una idea para tener yo una temperatura Perdón, Clau, que silencien por favor los micrófonos, porque se está escuchando mucho ruido ambiente. Sí, porfa. Gracias. Bueno, según los que respondieron esta encuesta, tenemos gente que sabe poco y nada del Enneagrama, un pequeño porcentaje que sabe del Enneagrama, y lo sé porque sé que me están acompañando y los conozco y los aprecio muchísimo y les agradezco. Algunas personas conocen indagación apreciativa, poco y nada es la mayoría, y si son coaches,
Estamos 50 y 50, bien. Estamos 50 y 50 con los coaches. Genial, entonces, me parece bárbaro. Bueno, muchísimas gracias por haber sido parte de esta primera vez para mí de hacer una encuesta. Si hubiésemos estado en presencia, yo les hubiese preguntado todo esto. Me hubiese gustado decirles, a ver, levanten la mano, ¿quiénes son coaches? ¿Quiénes conocen de Enneagrama? ¿Quiénes saben algo de indagación apreciativa? Porque es una idea para saber, bueno, cómo está la sala y por dónde me puedo ir orientando y dónde hacer un stop. La idea de este encuentro es que sea ameno, interactivo, pueden preguntar las veces que necesiten. Yo voy a ir leyendo las preguntas y vos, Laura, también, y por favor, si hay alguna pregunta que yo no alcanzo a leer, me pedís que pare y seguimos. La leemos, respondemos, y si no, anotan las preguntitas que les vayan surgiendo y al finalizar respondo, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Están listos? ¿Sí? Bueno, vamos a empezar entonces. Voy a empezar, a ver, voy a terminar de leer esto que está en el chat por si hay algo. Bien, aquí hay una persona que me dice que es un estilo de coach, que no es coach, pero sí que hace de coach porque hace asesorías en recursos humanos. Bien, aquí también me dicen que sí, Andrea me dice coach. Bueno, fantástico. Aquí vamos a ir largando y espero que les sea interesante la tarde de hoy. La idea de esta presentación está hecha en función no solamente a los coaches, si bien este es un círculo de coaching, pero como es un webinar abierto, tenía idea de que por ahí no iba a ser todo gente de coaching, así que cuando tengamos alguna palabrita que utilizo en coaching, les voy a hacer mención para que podamos unificar el criterio y que todos entiendan lo que quiero decir. ¿Estamos? También es una presentación que está orientada a la gente que no sabe de Enneagrama. Esto no es una presentación para gente que sepa de Enneagrama. Por eso elegí este tema, porque los estilos de comunicación se prestan a ser amplios, porque podemos empezar a imaginarnos determinadas personas cuando yo se los empiezo a describir sin necesidad de saber nada de Enneagrama, ¿sí? Igual voy a hacer una pequeña introducción del Enneagrama como para ir unificando criterios y saber de qué estoy hablando. Bien, entonces, ¿cuál es el objetivo de este encuentro? Puse delinear qué es el Enneagrama porque no lo voy a definir, no vamos a profundizar, es apenas un delineado. ¿Qué es el Enneagrama? ¿Qué es apreciativo? Y vamos a conocer 9 estilos de comunicación. Bueno, aquí les presento la figura del Enneagrama, ¿sí? ¿Y por qué hablo de Enneagrama de la personalidad? Porque tenemos distintos tipos de Enneagrama. Hay Enneagrama espiritual, hay Enneagrama de la personalidad, hay un Enneagrama que es de la psicología. Entonces, tenemos distintos enfoques. Hay un Enneagrama corporativo, pero básicamente el Enneagrama empieza siendo un mapa de autoconocimiento personal. El Enneagrama nos va a presentar una manera de conocernos y de cómo estamos parados frente a la vida. Este símbolo del Enneagrama es un símbolo geométrico. Vamos a ver un círculo, un triángulo y un hexagrama incompleto. Este
La palabra eneagrama, ¿sí? Significa eneas 9, gramas puntos. Son 9 puntos sobre un diagrama. Y este símbolo nos va a describir 9 tipologías. Como hablamos de personalidad, hablamos de tipologías, son tipos, ¿sí? Tipos de personalidad, 9 tipologías de personalidad, y esto nos va a dar 9 modos de interpretar la vida. Entonces, ¿qué es el eneagrama? El eneagrama es un modelo descriptivo que va a enunciar características o tipologías que nos permiten trabajar el autoconocimiento personal. Estos tipos están definidos por su creencia, y acá sí yo ya empiezo a poner una partecita del coaching, ¿sí? Los coaches hablamos de creencias poderosas, estas creencias que nos ayudan a trascendernos, y las creencias limitantes son las creencias que nos dejan en el lugar donde estamos o que no nos permiten desarrollarnos. Yo las tipologías las defino en base a la creencia y a la estrategia, porque para mí las creencias crean estrategias, ¿sí? Entonces los tipos están definidos por su estrategia, por su creencia, y esta creencia se va a ir transformando en la estrategia preferida, en una estrategia que prefiero usar. ¿Por qué? ¿Por qué prefiero usar esa estrategia? Porque es la más conocida, porque me queda cómoda, porque es la que uso siempre, ¿sí? Y así empiezo a relacionarme con el mundo, generalmente usando esta estrategia. ¿Qué quiere decir? ¿Que solamente voy a usar esta estrategia del eneagrama? No, como les dije en el slide anterior, hay 9 puntos en este diagrama, en este eneagrama. Entonces tenemos 9 posibilidades de tener 9 estrategias distintas, pero las personas todas tenemos una mezcla, ¿sí? Nadie es una personalidad pura. Sí tenemos muchas características de una sola personalidad, por eso es que nos podemos identificar con una de ellas, pero en realidad somos una linda mezcla. A mí me gusta decir que somos un lindo blend. Somos una bella mezcla con todas estas características que nos da el eneagrama. Y como nosotros somos una linda mezcla, el resto del mundo también lo es. Entonces, por un lado ya les describí qué significa el eneagrama. Por otro lado, ¿por qué yo hablo de eneagrama apreciativo? Al trabajar, al ser coach y trabajar en organizaciones, a mí las empresas cuando me piden trabajar con coaching y con eneagrama, lo que me piden básicamente es cómo hacemos para desarrollar a las personas, cómo hacemos para ver cuáles son sus talentos, para que puedan dar lo mejor. Entonces, yo hace muchos años me formé en una disciplina que se llama indagación apreciativa de David Cooper Ryder, y en la indagación apreciativa lo que hacemos es poner el foco en lo mejor de lo que hay. ¿En qué? En las personas, en los sucesos y en las cosas. Nos enfocamos deliberadamente en lo que es valioso y en lo que es preciado. Por eso hablo de apreciativo, y podemos hablar también de apreciabilidad, que es la cualidad de apreciable, ¿sí? Entonces, por eso mi estilo de eneagrama se llama eneagrama apreciativo, porque yo lo que hago siempre es poner foco en lo mejor de lo que hay de la persona. ¿Para qué? Para que pueda desarrollarse, para que pueda sacar su talento, sus mejores cualidades y pueda acceder a mejores oportunidades en la vida. Entonces, el eneagrama apreciativo nos va a conectar con nuestros recursos internos, estos que sabemos que tenemos porque salen a la luz, pero hay muchas veces que tenemos más recursos y no los estamos viendo. ¿Por qué? Porque puede haber creencias limitantes, ¿sí? Entonces, lo que nos va a hacer el eneagrama apreciativo es nos va a ayudar a aumentar la visión de oportunidades, nos va a predisponer a un mejor aprendizaje porque nos va a ampliar la posibilidad de ver otras cosas,
y nos va a permitir tomar mejores decisiones. ¿Por qué? Porque cuanto más información tengo, mejor decisión puedo tomar. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Alguna pregunta, Lau, algo que necesites saber? Porque veo que por ahí están escribiendo en el chat, pero no estoy leyendo el chat en este momento. No, todo bien, no hay preguntas. Bueno, maravilloso entonces. Entonces, aquí es donde llegamos a por qué eneagrama apreciativo y comunicación, porque para mí el eneagrama mejora la comunicación intrapersonal, o sea, conmigo mismo, y interpersonal, con los otros. ¿Y por qué hablo de estilos de comunicación? Porque el estilo, ¿sí? A mí me gusta siempre ir a la etimología de las palabras, porque cuando yo entiendo las palabras, las puedo aplicar un poco mejor, o por lo menos a mí me pasa que al entender las palabras, les encuentro un sentido, y yo la verdad es que le honro las palabras, honro la palabra, y me parece que es interesante cuando las usamos, saber qué usamos cuando las usamos. Entonces, ¿por qué puse estilos de comunicación? Porque la palabra estilo viene también del latín y significa punzón. Punzón es ese elemento metálico con una punta aguda que se usa para hacer formas o para tallar. Y entonces, desde algún lugar, cuando estamos teniendo un estilo, estamos haciendo punta y estamos delineando cosas, estamos dejando una marca, eso es tener un estilo. Y cuando hablamos de comunicación, también la palabra viene del latín, significa compartir algo, poner en común. Entonces, qué importante que es cuando estamos comunicándonos, esto de ver cuál es el estilo que tengo yo, cuál es el estilo que tiene el otro, y de estos estilos, ¿qué podemos poner en común para poder crear una relación, para poder entendernos? ¿Sí? Desde este lugar es que vamos a estar viendo el eneagrama y sus estilos de comunicación. Y como soy coach, siempre me interesa esto de desarrollar el observador interior, ¿sí? Cada observador construye una realidad a través del cristal con el cual mira. Y siempre estamos influenciados por nuestras creencias, nuestras ideas y estructuras mentales. Y hay un dicho que es, las cosas no son como las vemos como somos. Voy a repetir, las cosas no son como las vemos como somos. O sea, según con qué cristal estemos mirando la realidad, va a ser qué es lo que estamos encontrando, qué es lo que estamos viendo. Por eso es importante saber que hay 9 oportunidades de mirar la vida de modo diferente, con lo cual, desde este lugar, ni yo tengo toda la realidad, ni la tiene el otro. Creo que cuando todos podemos trabajar nuestro observador interior, podemos ir construyendo una realidad entre todos, una realidad compartida. Echeverría, que es una persona del coaching, dice, vivimos en mundos interpretativos, vivimos interpretando, con lo cual cuando tenemos mayor información interna, personal, intrapersonal e interpersonal, más vamos a poder, mejor vamos a poder interpretar el mundo. La propuesta que les hago yo desde el eneagrama apreciativo es una invitación a desarrollar el observador interno, valorando nuestros dones, nuestros talentos, nuestras cualidades, para que a partir de allí podamos realizar un reconocimiento de nuestros opuestos o polaridades, que son nuestra sombra, esta parte tal vez que no vemos o que no podemos ver, pero que lo tenemos adentro. Entonces, cuando podemos ver la totalidad que nos habita, podemos empezar a sacar también mayores recursos. Por eso hablo que para mí el eneagrama es una posibilidad de obtener mayores recursos interpersonales. Bien,
y acá esta es una aclaración, el eneagrama no es numerología, porque muchas veces me preguntan, ¿qué tiene que ver el eneagrama con la numerología? Nada. Les cuento, nosotros usamos números para describir las tipologías por una cuestión de convención. Todas las personas que usamos eneagrama, cuando nos referimos, por ejemplo, al número 1, lo que estamos describiendo son estrategias que usa el número 1, y depende del autor vamos a encontrar que algún libro dice que el 1 es el perfeccionista, otro dice que es el maestro, otro dice el reformador. Entonces, cada maestrito con su librito, y cada maestro de eneagrama nombra tal vez con distinta etiqueta a los distintos números, pero en el fondo todos sabemos que aunque le digan maestro, reformador o como quiera, o perfeccionista, estamos hablando del número 1, porque todos estos tienen características similares, ¿sí? Entonces, estas 9 estrategias, estas 9 creencias van a formar nuestras estrategias de vida. Van a formar estrategias inconscientes, no somos conscientes que estamos eligiendo hacer eso, pero sí están formadas desde nuestras creencias. Nosotros creemos que tenemos que hacer las cosas de determinada manera. ¿Cuándo se forman estas creencias? Y en nuestra tierna infancia, ¿sí? Entonces, por eso es importantísimo poder mirarnos, poder revisar nuestra historia. También, otra de las partes del eneagrama dice que llegamos a esta vida con determinada energía, porque algo tenemos que aprender y algo tenemos que hacer en esta vida. También puede ser. Yo creo que hay como una mezcla de algo que traemos de la divinidad, que nos habita, de este misterio de la vida, y además después están las creencias que vamos construyendo a lo largo de nuestra vida. Entonces, vamos a ir haciendo un recorrido de cómo nombramos estas creencias y estas estrategias. Y van a ver que yo les puse distintos colores. ¿Por qué? Vamos a tener la estrategia 891, que la van a ver en rojo. Entonces, la estrategia del 8 es ser o sentirse poderoso, poderosa. La estrategia del 9 es ser o sentirse en paz. Y la estrategia del 1 es ser o sentirse perfecto, perfecta. ¿Por qué están en rojo? Y yo empiezo, en lugar de empezar a nombrar 1, 2, 3, 4, empiezo a nombrar 8, 9, 1. No es casual esto. En el eneagrama, nosotros trabajamos con algo que se llama el cerebro triuno, que es de la teoría de MacLean, donde todos tenemos 3 cerebros. Tenemos un cerebro reptiliano, que es el más antiguo de todos, que es este cerebro que nos prepara para pelear o huir. Entonces, estas 3 tipologías, 8, 9 y 1, tienen como muy marcado esa parte. Después, vamos a tener la tipología 2, 3 y 4. Ser o sentirse conectado son los 2, ser o sentirse destacado los 3, ser o sentirse original los 4. La parte del cerebro que más involucrada tiene estas tipologías es el cerebro límbico. Y el cerebro límbico los hace conectarse con el sentimiento, ¿sí? Son los más sentimentales del eneagrama. Los 8, 9 y 1 son los más de acción, los 2, 3 y 4 son los más sentimentales. Y después tenemos nuestro cerebro frontal, que es el 5, 6 y 7, que les decimos que son los mentales, ¿sí? Y el 5 es ser o sentirse desapegado, el 6 es ser o sentirse seguro, es el anhelo, y el 7 es
ser o sentirse entusiasmado, ¿sí? Hasta acá estos son los nombres de las tipologías. Como les expliqué, las tipologías pueden tener diferentes denominaciones, pero cuando yo les empiece ahora a contar cómo se comunica cada una de las tipologías, más allá de pensar si es un 1, un 3, un 5, un 7, la idea es que vayan pensando a manera de juego. Si tienen una hoja, los invito a anotar, y cada cosa que yo les voy diciendo, piensen en una persona, pónganle cara a estas tipologías, a estas maneras de ser, y así se van a divertir un rato también, y se les va a quedar un poco más fijado este tema del eneagrama. Entonces, ¿están listos? Comenzamos con el paseo de cómo se comunica cada una de las tipologías. Bueno, y acá también lo divertido va a ser verse a sí mismo y ver qué tengo yo de esto, ¿sí? Entonces, vamos a ir por la creencia de esforzarse por ser poderoso. ¿Y por qué pongo la palabra esfuerzo? Porque tengo esta creencia, y toda creencia se reafirma con un esfuerzo, ¿sí? Entonces, las personas que tienen esta estrategia, esta creencia, se esfuerzan por sentirse de esta manera. ¿Por qué? Porque es la manera en la cual se sienten a salvo, ¿sí? Entonces, los 8, cuando comunican, y acá y esto ya para toda la presentación, cuando lleguemos a la parte donde está ahí subrayado, significa que esto es cuando no están bien, cuando están en estrés, les sale mucho más acentuado esa parte, ¿sí? Lo que está subrayado es cuando entramos en estrés. Entonces, un 8 cuando comunica, dirige, ¿sí? Son excelentes directores, te dicen lo que tenés que hacer. Marcan al auditorio, son los jefes, los directores, los líderes, están siempre marcando todo lo que hay que hacer. Y cuando se estresan, en realidad, en lugar de dirigir, pasan a ordenar. Parece que te están dando una orden, parece que ya en lugar de una empresa estás haciendo el servicio militar, ¿sí? Cuando se expresa, un 8 es firme, es contundente, y puede llegar a ser en estrés muy desafiante y poner incómodo al otro. Los 8 tienen una presencia energética muy fuerte. Pueden no abrir la boca, pero lo sentimos. Cuando una persona con tipología 8 entra en un espacio, se siente, porque se siente la energía de esa persona que es fuerte. ¿Cómo se escuchan los 8 a sí mismos o a sí mismas? Se escuchan seguros, enérgicos, justos. Esta es la creencia que tienen, ¿sí? Y por eso se manejan como se manejan. Yo creo que si me esfuerzo por ser poderoso, voy a estar segura, enérgica y voy a ser justa. ¿Cómo lo escuchan los otros a los 8? Los escuchan firme, pero también cuando están en estrés, los 8 suelen escucharse o parecer soberbios y hasta peleadores. Muchas veces decimos que los 8 parece que tienen guantes de box y andan con guantes de box por la vida. ¿Por qué? Porque les gusta tener la razón, ¿sí? Entonces, pueden llegar a ser peleadores, pero peleadores cuando entran en estrés. Cuando no están en estrés, son líderes firmes y cercanos. ¿Cómo apalanco? ¿Y por qué uso yo esta palabra de apalancar?
En el mundo del coaching, o por lo menos dentro de mi formación, siempre usamos la palabra apalancar para ver dónde podemos hacer hincapié con nuestras preguntas para poder despertar lo mejor del otro, para que el otro pueda tener los mejores insights y pueda hacer los cambios que está buscando hacer. Entonces, ¿cómo apalanco a un 8? ¿Cómo lo ayudo a un 8? Esperen que está entrando alguien y necesito admitirlo. Ahí está. Bien. ¿Cómo ayudo a un 8 a quedarse en su mejor versión? Cuando las preguntas que le hago lo llevan a darse cuenta que si alguien está en desacuerdo conmigo, eso no me quita poder. Yo puedo seguir siendo poderoso internamente, puedo seguir sintiéndome seguro, firme, fuerte, aunque el otro que tenga enfrente no piense como yo. Con lo cual ahí ya se me baja el estrés de tener que estar peleando, ¿sí? Teniendo la razón. Ya está, no importa, podemos estar en desacuerdo, porque los distintos puntos de vista tal vez nos pueden hacer crecer, ¿sí? Nos amplían la mirada, los distintos puntos de vista, a lo mejor nos hacen descubrir cosas que no vimos. Entonces, el 8 puede crecer cuando acepta que el desacuerdo no es contra él, sino que el otro también puede pensar diferente. Y otra de las cosas que lo ayuda mucho a esta tipología 8, que son fuertes, potentes, poderosos, es conectarse con la vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque el 8 lo que le huye es a la debilidad. Y lo que tiene que aprender es la distinción entre ser vulnerable y ser débil, ¿sí? La vulnerabilidad nos humaniza, la vulnerabilidad nos hace tocar el corazón y ver al otro como un ser humano y nos conecta con nuestra mejor versión, ser vulnerables. Porque si vemos una persona que es fuerte y a la vez sensible porque está tocando su corazón, es mucho más creíble que esa persona que se pone así fuerte, yo soy Superman y a mí no me pasa nada, y parece que es el hombre de acero. Y la verdad es que no necesitamos ni mujeres ni hombres de acero, necesitamos hombres y mujeres humanos, fuertes y a la vez sensibles y vulnerables. Entonces, hasta aquí el 8. Ahora vamos a ir al 9. La creencia del 9 es esta creencia de que se tiene que esforzar por estar en paz, ¿sí? Entonces, el 9 cuando comunica tiene un tono de voz muy amable, transmite confianza, porque hay una parte de paz interna que se transmite cuando habla, cuando se comunica. Se expresa el 9 generalmente de manera pausada y humilde, pero a veces aburre. ¿Por qué? Porque el 9 quiere estar en paz, no quiere que lo molesten, y muchas veces da vueltas, ¿sí?, para no decir lo que quiere. ¿Por qué? Porque piensa que si dice lo que quiere, al otro le va a molestar. Entonces, no dice lo que quiere, voltea, y cuando el interlocutor escucha vuelta, vuelta, termina aburriéndose, porque muchas veces prefiere que le digan, che, ¿preferís un helado de chocolate o de frutilla? Elegí, no pasa nada si elegís. El otro no se va a ofender, a lo mejor se va a aburrir si no elegís, pero no si podés poner tu voz y decir, esto es lo que quiero. Después, ¿cómo se escuchan a sí mismos los 9? Los 9 se escuchan diplomáticos, conciliadores, mediadores, porque realmente lo son. Siempre están tratando de buscar la armonía,
de buscar el punto medio. Por eso es que su tono de voz también es muy amable, son muy pausados, y eso ayuda a que esto suceda de esta manera. ¿Cómo lo escuchan los demás? Los demás lo pueden escuchar complaciente, ecuánime, son muy, esto de ser ecuánimes, realmente son equilibrados, ¿sí? Entonces siempre van a estar escuchando todas las partes y viendo cómo poder quedar bien con los dos, ser complacientes. Eso está buenísimo. El problema es cuando voltean, como les dije antes, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos ayudar a un 9? ¿Cómo apalancamos? Haciéndole buenas preguntas para que pueda encontrar su manera de enfatizar lo que quiere expresar. Ponele énfasis, ¿querés esto? Ponele énfasis, ponele ganas. Decidite, no pasa nada si te equivocas, no pasa nada si el otro piensa distinto y vos querés una cosa y el otro quiere otra. No pasa nada. Podemos dialogar y mediar de todas maneras, aunque pensemos diferentes o tengamos distintos gustos, no pasa nada. Ahí lo ayudamos. Y también lo ayudamos al 9 cuando le hacemos preguntas que lo ayuden a darse cuenta del tiempo, porque el 9 lo que tiene son sus tiempos. Yo tengo mis tiempos y no me molesten. Pero muchas veces en esto del tener el tiempo y que no lo molesten, se ponen dilatantes, dilatan. Podrían llegar a ser muy procrastinadores, ¿sí? Patear para adelante, no responder, no decir. Entonces, ¿cómo apalanco esto? Diciéndole, ¿sabes qué? Tómate tu tiempo, pensalo. Fíjate qué querés elegir, pero elegí y respondé. No dejes al otro colgado de la palmera con tu decisión. Decí lo que tengas que decir y animate a decirlo. Ponele énfasis en lo que querés expresar. ¿Por qué? Porque los 9, al tener esta mirada tan pausada y tan ecuánime, son maravillosos cuando dan opiniones, cuando las dan, pero les cuesta soltarlas. Entonces, no nos priven al resto de la humanidad con estas cosas que puedan llegar a decirnos. Vamos a ir ahora al 1. El 1 tiene la creencia que tiene que esforzarse por ser perfecto. Entonces, ¿cómo se comunica un 1? El 1 enseña. Y son maravillosos maestros, por eso una de las etiquetas del 1 es el maestro. Son bárbaros enseñando. Pero cuando se van al estrés, en lugar de enseñar, te dan cátedra y sacan el dedito. Y además, hasta se pueden poner predicadores, ¿sí? Y entonces todo lo que yo digo es perfecto. Y cuando esto empieza a suceder, si bien pueden llegar a ser personas que se expresan de manera precisa y eficaz, son eficaces, ¿sí? La eficacia les hace usar los mejores elementos, son realmente excelentes para administrar algo, ¿sí? Son muy precisos, son muy certeros, pero también pueden en estrés ponerse detallistas, y cuando empiezan a detallar se ponen puntillosos, y muchas veces el ser tan puntillosos los lleva a ser obsesivos, ¿sí? Y esto hasta que no sale perfecto no sale, y muchas veces cuando me quedo dando vuelta en la perfección suprema, me quedo en la inacción también. Entonces, tal vez sin tanta perfección y que las cosas salgan, después se pueden ir mejorando, pero mejor hay que sacarlas
y eso nos va a ayudar a lo mejor a encontrar otras soluciones. Si el perfeccionista se queda perfeccionando, perfeccionando y no larga lo bueno que tiene que sacar, a lo mejor nos priva el mundo de las cosas buenas que está haciendo. ¿Cómo se escuchan los uno a sí mismos? Se escuchan razonables y objetivos, ¿sí? Ellos creen realmente, y lo son, porque son personas sumamente razonables, aunque no sean de la tipología del pensamiento, son los más razonables, los más analíticos dentro de la tríada de la acción, ¿sí? Estos coloraditos. Entonces, ¿cómo lo escuchamos los demás a los unos? Los escuchamos que son concretos, realmente son personas muy, muy concretas, van al grano, no voltean, así como el 9 volteaba, el 1 no voltea, es concreto. Pero cuando se va en estrés, se pueden poner súper rígidos y no se mueven de la opinión que están dando, no se mueven un centímetro de lo que quieren expresar, se ponen inflexibles y se ponen críticos. Y el problema es no solamente que se ponen críticos consigo mismos, porque como es adentro es afuera. Si yo soy crítico conmigo, probablemente también sea muy crítico con el otro. Y cuando yo estoy haciendo algo con demasiado, a ver, ¿está mal una crítica? No, por supuesto, pueden haber críticas constructivas, sí, pero siempre, si siempre encuentro lo que está mal hecho, si siempre encuentro el error, a lo mejor lo que tengo que aprender es a transmitir esto que encontré de una manera adecuada, de una manera amorosa. Para que el otro no se cierre y pueda escuchar esta crítica que yo le tengo que hacer. Si se la digo de manera amorosa, si se la digo con el dedito así acusador y retándolo, probablemente voy a causar el efecto contrario. ¿Les suena esto? ¿Les parece conocido? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo apalanco a un uno? Esto de decirle, mira, todo lo que vos hacés es re serio, porque les encanta ser serios. Pero necesitan flexibilizarse un poco y saber que pueden ser serios y a la vez divertidos. La seriedad no necesita ser seriedad con cara de pocos amigos. La seriedad puede ser seria, pero flexible, divertida. Podés pasarla bien haciendo las cosas seriamente, ¿sí? La seriedad no tiene que ver con la cara de pocos amigos. No me tengo que divertir porque si me divierto no soy serio. Puedo divertirme y ser muy serio. Y otra de las cosas que tiene que aprender en su comunicación es que está bien equivocarse. Al uno, como es perfecto o tiene esta creencia, le cuesta equivocarse o admitir los errores o ver el error en el otro. ¿Cómo puede ser que hiciste otra vez las cosas mal? Pierdan la paciencia cuando tienen que decirte 2 veces que hiciste algo mal, ¿sí? Entonces, un consejo para los unos que son excelentes maestros, profesores, jefes, es decirles, respira. ¿Por qué? Porque al uno se le nota la rigidez, porque se pone rígido y se le pone rígido el cuerpo. Y se le pone rígida toda esta parte de acá arriba. Y entonces parece que el aire no le pasa entre la nariz y el pecho. Y se quedan con la respiración cortita. Esto no está bien. Y entonces lo que le tenemos que decir al uno es respirar. Esto también pasará. Todas las cosas se pueden arreglar. ¿Cuándo? Cuando nos damos cuenta de los errores y los vemos y los podemos solucionar. Lo peor que hay es no darte cuenta que te estás equivocando o no querer equivocarte, porque ahí no tenemos oportunidad de aprendizaje. Entonces,
Hasta aquí vamos por la primera tríada, 891. ¿Alguna preguntilla por aquí? A ver. No, lo que están es todos identificándose con los números. Están divirtiéndose. Me parece muy bien, muy bien. La idea es cómo nos podemos mirar. Vamos a divertirnos con nosotros primero. Y acá voy a hacer una confesión. Ayer invité a un amigo a participar de este webinar. No les voy a decir ahora mi tipología, después se las digo. Y, a ver, yo soy muy buena planificando y organizando, pero lo administrativo no es lo mío. Y le mando el link del webinar, que hace una semana lo tenía listo este amigo, y este amigo que es un 2 amoroso, con mucho 1, encontró enseguida un error. Yo en lugar de haber puesto que eran las 19 horas, había puesto las 7 de la mañana. Y amorosamente me hizo la pregunta, ¿a qué hora es el webinar? No es que me dijo, che, te equivocaste. Fue un amor y gracias, y te lo agradezco, porque está aquí entre nosotros. Gracias, Clau, porque me dijiste muy amorosamente, che, te equivocaste. Esa facilidad que tiene la gente con mucho 1 para ver el error es maravilloso, porque nos ayuda. Menos mal que me lo dijiste. Y me lo dijo de una manera así como muy amorosamente, entonces, esto está buenísimo. Podemos darnos cuenta que nos equivocamos y además podemos corregir con amor. Así que gracias. Y acá Claudio dice, porque no me gusta levantarme temprano, él fue el que me hizo ver este error. Así que gracias de corazón. Bueno. Ahí hay una preguntita, Clau, que dice si es posible identificarse con todos o varios. Sí. Sobre todo en una primera etapa, hay determinadas tipologías además que tienen la tendencia a identificarse con todos. Eso ya a nosotros que hacemos eneagrama hace muchos años, nos va marcando una tendencia, nos va diciendo por dónde va el tema, ¿sí? Puede haber gente que se identifique con un montón de cosas, puede haber gente que se identifique con muy pocas cosas y de determinadas tipologías nada más también. Puede haber gente que encuentre muchas cosas, sí, en realidad no somos un tipo puro. Cuando hablamos que una persona se queda fijada en una sola tipología y solamente se queda repitiendo lo que le es común a esa tipología, está en problemas. Así que no hay ningún problema en ver un montón de cosas de otras tipologías, porque en realidad las tenemos. Somos el eneagrama. Si ustedes miran el simbolito del eneagrama apreciativo que está ahí en la pantalla, ¿por qué elegí yo la representación del eneagrama de esta manera? ¿Sí? Es el eneagrama común, es el círculo, tiene un triángulo, tiene un hexágono, y en el medio tiene un corazón. Pero este corazón tiene la particularidad de tener una parte blanca y otra parte en sombra, ¿sí? Está en grisecito, no sé si habían notado el detalle. Está elegido a propósito así. Y en el centro, bien del eneagrama, está el corazón. ¿Por qué? Porque ese centro es la esencia que somos. Y en ese centro confluyen todas las tipologías, ¿sí? Si nos quedamos en la periferia, si nos quedamos en el círculo, en la parte de afuera, vamos a poder hacer un recorrido del eneagrama. Pero la riqueza del eneagrama es poder entrar y transitar por esas líneas, este ir y venir. Y hay después un montón de líneas que no se ven, que las aprendemos cuando aprendemos eneagrama. Hay muchas más cosas dentro de esta figura, hay cosas que se ven y hay muchas cosas que no se ven. Entonces, hay una riqueza impresionante en el eneagrama que podemos aprender.
y todas van a confluir al centro. El centro es esta divinidad que somos. Somos el eneagrama, tenemos estas 9 posibilidades adentro nuestro, por eso está buena conocerlas para poder ir desarrollando todos estos talentos, todos estos dones, ¿sí? En lugar de quedarnos solamente con uno. Yo siempre uso una metáfora, digo, bueno, es como si tuviésemos 9 pares de zapatos, pero usamos siempre uno solo. Está bien, uso uno solo porque es el que me queda, porque es la creencia que yo tengo que me queda bien, ¿sí? Pero muchas veces, cuando uso solamente un solo zapato, llega un momento que el zapato se pone viejo, que ya no me queda tan cómodo, que ya por ahí hasta me lastima, pero hay veces insistimos en seguir usando ese zapato viejo y nos olvidamos que tenemos 8 pares más. Bueno, con el eneagrama pasa lo mismo. Cuando yo me quedo solamente repitiendo una estrategia, cuando me quedo repitiendo solamente esto que me sale cómodo, por ahí lo que estoy haciendo es perderme el universo que el eneagrama me regala, que son infinitas posibilidades de desarrollo. Así que bueno, vamos a seguir adelante. Yo por ahí me entusiasmo y no quiero ni mirar la hora. Oh. Voy a ir más rápido porque ya se nos fue la hora, gente. Sí, acá dice, el 1 tendría que jugar más y ser más flexible. Así es, perfecto. Bueno, vamos a ir ahora al 2. El 2 se esfuerza por conectar. Cuando se comunica, el 2 tiene una voz muy armoniosa, muy suave, muy amigable. Pero ¿qué le pasa al 2 cuando se ve en estrés? Aconseja. ¿Está mal aconsejar? No. Pero solamente si me lo piden. Y el 2, muchas veces, por conectar, te da consejos aunque no se los pidas. Y esto muchas veces puede tornarse incómodo para el otro, ¿sí? Entonces, el 2 se expresa de manera que pregunta. ¿Está mal que pregunte una persona? No, está buenísimo, porque una pregunta demuestra interés. Pero también lo que tiene que cuidar el 2 con la comunicación es no ser invasivo. No ser invasivo en 2 cuestiones. En la cuestión de hacer preguntas inadecuadas, o esto de lo que aprendemos los coaches, pedirle permiso. Che, ¿te puedo hacer una pregunta? En lugar de ser una pregunta así, directa. Para no ser invasivo. Y además suelen ser invasivos también corporalmente, porque son del sistema límbico, son amorosos, les gusta, son kinestésicos, les gusta tocar, abrazar. Y hay tipologías del eneagrama que no les gusta ni tocar, ni abrazar, ni que se les acerquen a 1 metro. Entonces, estas cosas sí las tienen que aprender las personas cuando están comunicando. Hacer buenas preguntas, a pedir permiso para no invadir y a respetar los espacios de los otros. Los 2 son divinos haciendo cumplidos, porque son amorosos, te van a ver y te van a decir, qué bien te quedó el corte de pelo, y genial, pero cuando están en estrés, en lugar de ser amorosos y hacer cumplidos, por ahí pueden llegar a ser aduladores. Y ya se le nota. Y la adulación es esto, decirte las cosas por quedar bien. Y una cosa es un cumplido, y otra cosa es decirte cosas por quedar bien. Cuando se escucha, ¿cómo se escuchan los 2 a sí mismos? Se escuchan bondadosos, generosos, y realmente lo son re bondadosos y son re generosos, ¿sí? ¿Cómo lo escuchamos a los 2? Los escuchamos amorosos, pero muchas veces cuando se pasan de vuelta los 2 pueden llegar a ser empalagosos y hasta sonar falsos. ¿Con qué? Con esta falsa adulación, con esta adulación al extremo. Entonces, está bien la dulzura, la amorosidad, sí, pero dosificada. Así no se empalagan y no empalagan al otro. Entonces, ¿cómo apalanco a un 2
diciéndole que no necesitas agradarle a todos. ¿Por qué? Porque el tema del 2, muchas veces esta adulación de decir, ¡ay, qué lindo que te queda esto! ¡Ay, qué divino lo otro! Es porque en realidad en el fondo espera que vos lo mires y le digas, che, qué divino te queda eso, vos también. Entonces te lleno de halagos esperando que me digas un halago a mí. Y a lo mejor lo que tiene que hacer el 2 es, bueno, saber que no necesita agradarle a todos, no le tengo que caer bien a todos, y a lo mejor me encanta cómo te queda el pelo a vos, pero a vos no te gusta como me queda a mí, y está todo bien, y no hace falta que me mientas ni que me digas lo que no es. Y otra de las maneras que lo ayudamos al 2 es decirle, está bien que te dediques tiempo a vos mismo. ¿Por qué? Porque el 2 hace preguntas para el afuera, porque lo que no quiere es conectarse con el adentro. Entonces, ve la necesidad en el otro, ve lo que el otro quiere, lo que el otro necesita, pregunta y sale para el afuera, porque lo que no quiere es meterse para el adentro y ver que él también necesita. La gente de tipología 2 necesita cosas también. Son excelentes dadores. Y algo que tienen que aprender es a recibir. Los 3. Los 3 se esfuerzan por destacar, ¿sí? Les encanta brillar, triunfar, lograr. ¿Cómo se comunican? Son súper eficientes y la eficiencia está orientada al logro. Son recontra eficientes. Pero cuando entran en estrés, los 3 se autopromocionan permanentemente, se venden. Claudio Naranjo, que es un gran maestro del Eneagrama que falleció el año pasado, decía que los 3 parece que tienen un departamento de marketing interno. Los 3 se autopromocionan. Yo creo que otros números del Eneagrama nos vendría bien aprender mucho del 3. Y el 3 tendría que bajarle un poquito el cambio a eso. O darnos clases de cómo hacen, pero el tema es que cuando se autopromocionan tanto, también saturan a la audiencia. Yo. Te podés llegar a saturar de la comunicación del 3. Entonces, ¿cómo se expresan los 3? De manera clara, bien formulados, porque realmente son personas súper comunicativas, pueden comunicar muy bien. Al estar orientados a logros, son claros, bien formulados, son directos, son concisos. Pero hay veces, cuando entran en estrés, parece que están apurados. Y hay que decirles muchas veces a los 3, pará de correr, no se te acabe el mundo. El 3, como está siempre pensando en el logro del logro, cumple un objetivo y quiere otro, y quiere otro, y quiere otro. Y entonces siempre está apurado por lograr. Entonces te habla y te corre. Te agota. A veces agota. Por querer ir detrás de tanto logro. ¿Cómo se escuchan a sí mismos los 3? Se escuchan competentes e interesantes, y lo son personas súper competentes e interesantes. ¿Cómo lo escuchamos los demás? Son asertivos, lo escuchamos realmente, son concretos, muy asertivos, maravillosos, pero cuando se ponen en estrés, pueden llegar a ser pretenciosos e impacientes. Los 3 no esperan que el otro termine de hacer las cosas. Necesitan la rapidez, y esta rapidez por ir detrás del logro, ir detrás de la zanahoria. Y entonces se ponen también pretenciosos porque yo soy divino, bárbaro, y lo hago mejor, y lo hago todo bien, y entonces puedo ir cumpliendo todos mis logros, mis objetivos, mis metas, y pueden llegar a agotar un poquito a sus interlocutores con tanta autopromoción. ¿Cómo apalanco a un 3? Cuando le hago preguntas para que el 3 se dé cuenta que hay lugar para todos, que él puede triunfar y los otros también, que los otros también se pueden destacar, ¿sí? Entonces, hay lugar para todos. Cuando el 3 aprende esto, deja de correr, y esto me parece maravilloso.
la que viene la estrategia para el 3, es decirle stop, ¿sí? El stop, ¿qué significa? Ese de sentir, porque ¿qué hace el 3? El 3, que es del centro del sentimiento, ¿sí? Acuérdense que 2, 3 y 4 tienen a flor el sistema límbico, que es el sentir, pero el 3 lo que hace es ponerse una armadura y bloquea el sentimiento, porque creen que si no sienten son más efectivos y tienen más energía para hacer. ¿Mm? Entonces, lo que tienen que aprender y hacer, los 3, es sentir, tomar una respiración, observar y después proseguir, ¿sí? Entonces, el stop es, siento, tomo una respiración, observo y prosigo, parando de producir un ratito. No se cae el mundo si yo no produzco un rato. El mundo va a seguir funcionando aunque yo pare de producir un minuto. Bien. Vamos a ir ahora al número 4. El 4, esforzarse por ser original. Los 4 quieren ser únicos, originales, son los creativos, son los artistas, y cuando comunican son realmente cálidos porque tienen mucha motivación interna, mucha creatividad, pero así como el 2 pregunta para el afuera porque no quiere conectar con lo que le pasa, el 4 es al revés. Reconecta consigo mismo, entonces cuando habla y cuando se va en estrés, lo que hace es suponer, y es muy autorreferencial, y habla de sí mismo, y supone que si a mí me hubiese pasado esto, y si hubiese pasado lo otro, y si me hubiese pasado, entra en suposiciones, y si se quedara solamente ahí no pasa nada, pero además compara, ¿sí? Y estas comparaciones lo van a ayudar a afianzar una creencia que ahora vamos a ver por dónde viene esta comparación, que no lo ayuda al 4. Se expresa de manera autorreferencial. Le gusta mucho hablar de sí mismo, no por narcisismo, sino porque tiene una gran vida interior y necesita sacarla para afuera. El tema es que por ahí no mide en dónde saca para afuera y hace todos estos comentarios autorreferenciales. Cuando se ve en estrés puede ser excéntrico, ¿sí? Y realmente se ponen histriónicos, o se van al otro extremo, se ponen fatalistas. ¿Por qué? Porque cuando comparan, se ponen en víctima y el 4 piensa que no hay nada para mí. ¿Sí? No me ven, no me valoran, no me quieren, esto no va a andar, fatalismo. ¿Cómo se escuchan a sí mismos los 4? Los 4 se sienten, saben que son sensibles y se sienten sensibles y se escuchan así. Y cuando están en estrés, se escuchan incomprendidos. Nadie me quiere, nadie me entiende. Soy la víctima del mundo, ¿sí? ¿Cómo lo escuchamos a los 4? Son refinados, porque realmente son artistas, son creativos, tienen mucho mundo interno, usan palabras tal vez raras. Esta cuestión del refinamiento, del querer ser originales y únicos, les sale bien. El tema es que cuando se va mucho en estrés se ponen exagerados y utilizan 80 palabras raras y el auditorio se queda así, mirando y no le entendés nada. ¿Sí? Y si no, la otra opción es, se ponen dramáticos. ¿Ves? No me estás entendiendo. ¿Por qué? Porque utilizan toda esta exageración para justificar este drama interno. No me entienden. Bueno, tal vez si hablases con palabras más sencillas, que van a ser divinas igual, todo el mundo te entendería. ¿Cómo apalanco a un 4? Haciéndole preguntas para ayudarlo a que no se oculte y no monopolice. Estos dos extremos, ¿sí? El ocultarse es cuando el 4 se va hacia adentro y dice, no me ven, no me entienden, no pasa nada por acá. Y cuando sale,
quiere que todo el mundo lo vea y quiere monopolizar a todo el mundo y terminan agotando. Entonces, el punto medio, ni ocultarse ni monopolizar, es el punto exacto del creativo, del artista, de la persona que realmente tiene mucha originalidad en este mundo para dar. Y cuando florece un 4, cuando encuentra su propio valor, en lugar de estar buscando afuera que todo el mundo lo valide, que le diga, ay, cuánto valés, qué bien que lo haces, qué divina tu pintura, qué bien que hiciste esto, encuentra su propio valor, encuentra su propia originalidad, pone su sello, se siente contento, no se compara con nadie y deja de ser dramático y fatalista. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Que ya hemos terminado el sistema límbico, esto es el 2, 3 y 4, y vamos a pasar al sistema frontal, al mental. ¿Cómo vamos? A ver. No hay preguntas en el chat, por lo menos. Bárbaro. Clarísimo. A la última vueltita, y nos quedan los últimos 3. Bien. ¿Cuál es la creencia del 5? La creencia del 5 es esto de esforzarse por estar desapegado, tomar distancia. Los 5, cuando comunican, están dando una disertación, porque son los más intelectuales del eneagrama. Entonces, el 5, cuando comunica, diserta, habla de ideas. El tema es que muchas veces, cuando se va en estrés, su comunicación puede quedar como teñida de frialdad, le falta calidez. ¿Cómo se expresa un 5? Se expresa de manera inteligente y sistematizada. Sí, son los más sabios, los más inteligentes del eneagrama, los más pensantes, son maravillosos para investigar. Pero cuando se ponen en estrés, pueden ponerse parcos. Sí, no, bueno, malo, lindo, feo. Parece que se quedaron con monosílabos nada más. Esa cosa parca y fría hace como que, bueno, no, si no tenés ganas de comunicarte conmigo, ok, no hablamos. Cuando se te vuelvan las ganas, avísame. Pero se te van las ganas de comunicarte con un 5 cuando se te pone frío y parco. Porque además sabés que tiene muchas más palabras que el sí, no, blanco y negro. Entonces, los 5, ¿cómo se escuchan a sí mismos? Sabios, analíticos, prolijos, y realmente lo son. Sí. ¿Cómo lo escuchamos a los 5? Objetivos. Realmente son concretos, objetivos, bárbaro. Pero ¿qué pasa? Cuando se van en estrés, los 5 pueden parecer arrogantes, ¿sí? Yo me sé todo, vos no sabés nada, y eso hace que haya una distancia entre yo y el otro, ¿sí? Entonces, la sabiduría está buenísima para compartirla, y así es como apalancamos. ¿Cómo apalancamos a un 5? Cuando las preguntas que le hacemos lo ayudan a salir de su cueva interna, cuando lo ayudamos a encender ese fuego de la motivación que él tiene para dar toda la sabiduría. Para que se den una idea, los 5 son excelentes investigadores, son las personas que pueden trabajar en sistemas, estas personas que pueden trabajar mucho solas, investigando y descubriendo, pero muchas veces se quedan en su mundo y les cuesta mucho salir a dar a conocer esto que están investigando. Entonces, el mundo crece cuando el 5, que es un sabio total, que investiga, que puede hacer unas cosas analíticas impresionantes, sale de su cueva interior, sale al mundo, enciende su fuego, para poder darle un poquito de calidez a sus ideas y a su comunicación, y realmente tienen cosas súper valiosas para decir. Entonces, esto, cuando se desarrollan los 5, cuando pueden poner el talento que tienen al servicio de los demás. Nada de guardárselo para sí mismo, para afuera.
investigá, conocé, escribí, sistematizá, hacé todo lo que tengas que hacer y después sacalo, brindalo al mundo porque esto es lo mejor que podés hacer. ¿Cómo se comunica un 6? La estrategia del 6 es esforzarse por ser o sentirse seguro, segura, ¿sí? ¿Cómo se comunica? Son súper amables, tienen un tono de voz también armonioso, y cuando se van en estrés se ponen preguntones. ¿Vieron esos chicos que es, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Hay veces, algunos 6 cuando están en estrés parecen niños, preguntando ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y les entra la ansiedad. Quieren saber, y les agarra el movimiento, ¿sí? ¿Cómo se expresan de manera cauta? ¿Sí? Toman medidas, son muy reservados, son tranquilos, reservados. Cuando no les agarra la ansiedad, son tranquilos. El 6 tiene una ambivalencia muy grande, por eso muchas veces es difícil la tipificación del 6, porque decimos que tienen una parte fóbica y otra contrafóbica, y según con cuál de las dos actúe, van a actuar de manera diferente. Cuando se ve el estrés, el 6 plantea muchas inquietudes y problemas. Es la típica persona que encuentra 100 problemas para una solución. Y tiene inquietudes y todo tiene duda, y es una duda caminando, ¿sí? En estrés. ¿Cómo se escucha a sí mismo un 6? Se escucha confiable. Realmente son personas confiables, porque no van a decir una cosa por la otra, pero cuando entran en estrés y solamente ven problemas y entran en confusión y se ponen negativos, hay que agarrarse con mucho amor para hablar con un 6 cuando entra en negatividad. Entonces, ¿cómo lo escuchan? Son correctos, confiables, cautos, amables, ¿sí? Así los escuchamos a los 6. Y cuando están en estrés nos damos cuenta porque se ponen dudosos y a la defensiva. Estos, al igual que los 8, andan con un guante de box un poquito más chiquitito, pero también es como que parece que se tienen que defender del mundo, ¿sí? ¿Cómo apalanco? ¿Cómo los ayudamos a los 6? Cuando les decimos, anímate a tomar riesgos. ¿Alguien se imagina qué quiere decir ISTSB? ¿No? Bueno, este es un gran tip para las tipologías 6 o para quienes trabajan con alguien de tipología 6. A ver si respondieron acá. A ver si alguien adivina. Por ahí anduvo. Y si te sale bien, porque el 6 tiene que apoyarse en esto, tiene que realmente ver, y si me sale bien, en lugar de estar viendo tanto problema, esa es una de las maneras en que lo ayudamos a los 6, hacerles ver que también las cosas le pueden salir bien, que no todos son problemas. Entonces, ¿cómo lo ayudamos al 6? Tienen que aprender a confiar en sus intuiciones y a decidir. Y si te sale bien y si te salió mal, ¿sabes qué? Lo volvés a intentar, no pasa nada. Estos son del mismo club del 1, que no le gusta equivocarse, a los 6 tampoco les gusta equivocarse, ¿sí? Entonces, bueno, y si te equivocaste, no pasa nada, lo volvemos a intentar. Y hacete caso, decidí, toma una decisión, errada o acertada, pero decidite también. Y llegamos al último de la noche, que es el 6. Los 6 se esfuerzan por estar entusiasmados, ¿sí? A los 6 les gusta todo en la vida.
y cuando se comunican son los perfectos storytelling, son contadores de cuentos, cuentas en historias, tienen una creatividad, una memoria visual, son bárbaros, ¿sí? Pero cuando se van en estrés, estos maravillosos storytellings que son divinos de escuchar, por ahí se vuelven acaparadores, porque les encanta hablar, 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 hablar y no escuchan al otro. Entonces, está bien que cuentes cosas, está bien que tengas este don, pero está bien que si estamos en una comunicación, escuches al otro. ¿Cómo se expresan? Se expresan de manera espontánea, son divertidos. En estrés derrapan, se van al pasto cuando se ponen verborrágicos. Acaparan, se ponen verborrágicos, hablan, 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 no paran, no escuchan al otro. Y ese es un error porque tenemos mucho para aprender de los demás, entonces hay que aprender a escuchar. ¿Cómo se escucha a sí mismo? El 7. El 7 se ve interesante, imaginativo, ¿sí? Porque tienen una gran imaginación, son aventureros, entonces siempre tienen un cuento más interesante que el otro para contarte, siempre viajó por algún lugar, comió la comida más rica, se encontró con la persona más inusitada, siempre tienen historias, ¿sí? Realmente son interesantes. ¿Cómo lo escuchamos los demás a los 7? Son prácticos, porque realmente son pragmáticos, son prácticos, pero cuando se van al estrés pueden resultar superficiales y dispersos. Superficiales porque pueden hablar tanto, tanto, tanto y de cosas muy banales, y dispersos. A ver, los 7 tienen la capacidad de ser multitasking, de poder hacer 10 cosas a la vez. Y de pensar 10 cosas a la vez. El problema es que por ahí están hablándote y piensan 10 cosas a la vez y te las dicen. Entonces quedan dispersos y por supuesto pierden al público también, porque logran distraerlo totalmente con su dispersión. ¿Cómo ayudamos a un 7? ¿Cómo lo apalanco? Apalanco un 7 descubriendo, cuando le hago preguntas poderosas, porque al 7 le interesa todo, le gusta todo, quiere todo. Cuando descubre de verdad lo que lo mueve, ¿sí? Cuando descubre su pasión, su real entusiasmo, eso es de oro, es vital para un 7, porque logra enfocarse y ser efectivo, ¿sí? Todo este gran mundo interno, esta gran riqueza que tiene, la pone así, enfocadita, y ahí empieza a llegar a todos los objetivos y hacer todo lo que tiene que hacer, y es entendido, y es maravilloso todo lo que tiene que transmitir. Bien, hasta aquí hemos dado la vuelta total del eneagrama. Antes de ir terminando y de pasar a las preguntas, les quiero dejar esta reflexión. Es importante lo que comunicamos para el adentro y para el afuera. Tengamos en cuenta que el lenguaje es generativo. Con nuestro lenguaje, con la comunicación, estamos generando cosas, ¿sí? El lenguaje es acción. Por lo tanto, genera nuevas realidades. Con las cosas que decimos estamos generando realidades. Cuidemos la palabra y lo que decimos. Estamos moldeando nuestra identidad y el mundo en el que vivimos. Modelamos nuestro futuro, ¿sí? Y de acuerdo a lo que decimos, también abrimos o cerramos posibilidades. Tengamos en cuenta qué cosas estamos diciendo, qué palabras usamos. Y para cerrar les digo, tengan en cuenta que las palabras crean mundos, y las palabras solo tienen sentido si nos ayudan a ver mejor el mundo. Aprendamos palabras que nos ayuden a mejorar los ojos. Gracias. Y ahora sí, pasamos a las preguntas, si hay preguntas. Hay una, Clau, que dice si podés repetir la conexión entre las creencias que se dan en cada triada. A ver, la conexión, el tema es, cada triada responde a un centro de
del cerebro, ¿sí? La tríada 8, 9 y 1 es la tríada del centro de la acción, ¿sí? No sé si es eso lo que me está preguntando. Después, la tríada 2, 3 y 4 es del sistema límbico, es lo emocional, y la 5, 6 y 7 es la del frontal, es la tríada mental. ¿Era esto lo que preguntabas? Era Carolina, así que no sé si... A ver. Sí, dijo que sí. Ah, bueno, buenísimo, bien. Aquí tienen, bueno, un listado de bibliografía que pueden consultar, hay muchísimo sobre eneagrama, también lo que necesiten del eneagrama me pueden preguntar, no hay ningún problema. Y bueno, se encontraron en algunas maneras de comunicar, encontraron gente que se comunica de alguna manera, encontraron algo parecido, conocido. ¿Mm? Ahí dicen que sí, que se encontraron. Sí, cuando ibas nombrando iban reconociendo. Alguien pregunta... No entendí del todo cómo se aplica el eneagrama. ¿Me podrías ampliar esto, por favor? Ah, pero me lo escribiste en privado, perdón, Martín. Sí, no hay ningún problema. Después mandame un mail y te cuento cómo se explica, cómo se aplica el eneagrama en una organización. El eneagrama es un mapa de autoconocimiento personal y la idea es que cuanto más nos conocemos, mejores decisiones podemos tomar. Y esto aplica a la vida personal y a la vida organizacional. Pero si me mandas no hay ningún problema, te respondo todas las preguntas que necesites. También alguien pregunta es cómo sabemos qué número es una persona. No, en realidad no necesitamos saber qué número es una persona porque la tipificación en realidad es una competencia de la persona. Lo que nosotros podemos hacer es ver determinados rasgos en un otro por la manera en que se expresa o se comunica, y esto nos va a ir dando una pauta de cómo podemos ayudarlo o cómo podemos apalancar las mejores preguntas para que la persona pueda desarrollarse. Pero en realidad cuando miramos a una persona no miramos la tipología, miramos la totalidad de los rasgos que tiene, porque lo que mejor podemos hacer es ver todas las posibilidades que la persona tiene para ofrecer. También acá hay otra pregunta de Liliana que dice, cuando haces sesiones de coaching, ¿vos identificás estas características en los clientes o le das a ellos para que se identifiquen? De las dos maneras. Yo trabajo con coaching y eneagrama y la persona puede optar por hacer el eneagrama y conocerse más rápido con este test, porque va a tener como un montón de ítems que va a poder reconocer mucho más rápido, pero si no también el proceso es el autoconocimiento personal a través de las sesiones. Esto lleva más tiempo, sí, pero en realidad la idea es que la persona se vaya identificando. Yo no doy el test de entrada, siempre hacemos un montón de actividades antes de que hagan el test, para que cuando lleguen al test ya se hayan encontrado, ¿sí? Elo dice, y cuando no interactúas con alguien o no lo conoces y te piden que lo hagas en una organización, ¿cómo concluyes su tipología? Bueno, a ver, yo tengo 20 años de trabajar con el eneagrama, entonces tengo una práctica incorporada, ¿sí? Muchas veces las personas de determinadas tipologías se paran de una manera, hablan de una manera, piden las cosas de una manera, interactúan. Por eso es importante, más que la tipología, empezar a ver de qué manera se comunican, ¿sí? Porque ahí nos van a ir dando claves de cómo podemos relacionarnos con el otro, qué es lo que le podemos pedir. Entonces, esto es lo interesante del eneagrama.
la observación, por eso traje a la presentación este tema de la observación. Es importantísimo observarnos y con la autoobservación vamos a poder observar mejor al otro cuando somos coaches, cuando somos líderes, cuando somos jefes, cuando somos padres. Preguntan también por el test. O sea, Sí, el test que yo uso es un test de una psicóloga argentina, ¿sí? Que si les interesa también me escriben y lo conversamos después por privado. No uso ningún test gratis porque este tiene una mirada de 9 ámbitos y realmente te da una información impresionante de la persona. Y lo bueno que cuando yo uso este test en organizaciones, como no es un test que los puedan encontrar mucho en internet, no es de los conocidos, es muy difícil trampearlo. La gente no puede hacerle trampa a este test de eneagrama. Por más que sepa un poco de eneagrama, no lo podés trampear porque tiene muchas variables y da mucha información. Entonces, esto es lo bueno, esto es lo interesante cuando hacemos y aplicamos este test en las organizaciones. Ese test, ¿cómo lo obtenemos? Urge la certificación en Guatemala. Sí, Elo, ahí vamos a estar viendo cómo podemos empezar ya la certificación en junio, ¿sí? Así que vamos a ponernos de acuerdo para empezar la certificación de eneagrama en Guatemala. Me quedé con ganas, teníamos programado el viaje en junio para que yo fuese a dar la certificación allá. No pudo ser por el coronavirus, pero sí lo podemos hacer aquí por internet. Paz dice, Claro. buenísimo el test, sí. Claro, si quieres poner algún email o modo que se quieran comunicar con vos para los que quieran seguir. Perfecto. Que lo habías puesto, o algún dato para que te pueda ubicar quien quiera consultarte. Perfecto, listo. O en el chat, ponelo si no. Sí, acá lo Igual voy. habías puesto el Instagram, o repetí alguna manera de que te puedan ubicar. Cloud Coach, soy en todas las redes Cloud Coach. En Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en Twitter, me encuentran por Cloud Coach, es fácil, ¿sí? Y hace años que uso siempre el Cloud Coach, y si no, es claudia@lugardelíderes.com.ar. Ese es mi mail. Pero bueno, si vieron el flyer por algún lugar, nos escriben al círculo de LinkedIn y para contactarse conmigo, pero me encuentran, soy recontra redes sociales, estoy en todas. Así que no hay ningún problema, me encuentran en todas las redes sociales. También quien quiera, claudia@lugardelíderes.com.ar, quien quiera la presentación esta, no tengo problemas en ofrecérselas, se las envío. Simplemente me escriben y les mando la presentación quien quiera tenerla, ¿ok? Y bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Algo más quedaba? No, creo que había una de la conexión que me perdí que decía que si se siguen las líneas de eneagrama de 9, 3 y 6 forman un triángulo y no se unen con el resto, y en cambio los otros números, si hay alguna razón para eso. Ajá, sí, hay una razón. Es muy interesante conocer la figura del eneagrama. En realidad todos los números en la periferia, en el círculo, están todos, ¿sí? Todos se tocan. Pero después empieza a haber caminos diferentes, si están en este triángulo, si están en el hexágono, pero inclusive aunque estés en el triángulo o en el hexágono, también hay líneas que se van cruzando, ¿sí? Y después hay otros triángulos que no se ven, pero que están y que los aprendemos estudiando eneagrama. Hay mucho más del eneagrama que no se ve que lo que se ve. Entonces, hay mucho por aprender y por hacer con el eneagrama, empezando por el autoconocimiento personal y después recién
pudiendo mirar al otro. Una vez que nos miramos, que nos apapachamos, porque necesitamos mirarnos con cariño, mirarnos bien, ver nuestros talentos, vemos nuestras sombras también. Pero no, a ver, hay una frase que dice que la sangre, que la letra entra con sangre, ¿sí? ¿No? Que crecer duele. Y hay una parte de verdad, pero no todo tiene que ser así. Hay una parte muy de la tradición judeo-cristiana que tenemos incorporada, que parirás con dolor y ganarás el pan con el sudor de la frente. Y eso es una creencia. ¿Y los coaches qué hacemos? Desafiamos creencias. Entonces, todas las creencias están para ser desafiadas cuando la persona quiere trabajar con otras cosas. Entonces, veamos cuáles son los caminos más amables. Yo siempre elijo el camino de la amabilidad. Sé que con dolor se crece, pero con amor también. Y soy más partidaria de crecer con amor que con dolor. Clau, una última cosita. Te piden si volvés a compartir el slide con la bibliografía, por favor. Sí, cómo no. A ver. Vamos a ir acá. Espera que tengo que pasar todo para llegar al final. Sí. Bueno, espero que les haya... Hay otra forma que es... No, que si cliqueabas abajo hay otra forma de ir, pero no importa. Ok. No, llegué y me pasé. Ahí está igual. Lo pueden, aunque en este forma completa, se ve igual. Genial. Bueno, espero que les haya resultado interesante, que a los que saben de Eneagrama les haya aportado algo, y al que no sabía de Eneagrama, ojalá también le haya aportado algo. Soy muy, muy apasionada de lo que hago y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Les agradezco en nombre de Linín el estar con nosotros hoy y bueno, quedo abierta a lo que necesiten hacer y las preguntas que quieran, saben que me pueden escribir. Les mando un beso enorme, les agradezco por estar y me alegro un montón de ver tanta gente querida y tanta gente que nos conocía y que se conectó también. Gracias. Gracias, Clau.